Voy a permitirme leer una breve semblanza de la doctora. La doctora Ana Luisa Quesadas es psicóloga, maestra y doctora en Ciencias de la Educación. Tiene un máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana por la Universidad degli Studi di Milano en Italia. Tiene formación en Desarrollo Sostenible por the Aaron Ofri International Center en Israel. Realizó estudios sobre estrategias de gobernanza estratégica por la George Washington University. Tiene formación en evaluación de programas sociales por el Banco de Desarrollo de América Latina en Panamá. Realizó estudios sobre gobernanza colaborativa en la Universidad de Harvard. Tiene estudios por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en reducción de riesgos en Colombia, además de formación de la Universidad de Santiago, Chile, y en la Universidad de La Plata, en Argentina, sobre mecanismos de prevención, educación en salud pública, y formación en la Universidad Complutense en Madrid sobre estrategias de innovación e incidencia para el desarrollo. Recientemente participó en un programa de formación en Finlandia sobre su modelo educativo de innovación. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es fundadora de Resilia Edu, Red Iberoamericana de Educación, Innovación y Resiliencia. Trabaja en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde el 2012 y es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Listo. ¿Qué tal? Pues buenos días a todas y a todos. De verdad estoy muy feliz de estar aquí en Veracruz. Gracias por la calidez, el recibimiento, sobre todo por la invitación. Quiero confesarles que justo hoy también tenía un evento en Guadalajara y en Puebla, pero dije, no, Veracruz, tengo que estar porque somos estados hermanos. Tabasco y Veracruz somos estados hermanos y compartimos riesgos. Pero Veracruz es muy especial porque además de sus recursos y condiciones, como ya mencionaba la especialista anterior, pues también tiene muchos riesgos. Entonces, cuando Andrea se comunicó conmigo y me dijo, bueno, tenemos el quinto clam y dicen que no hay quinto malo, así que yo espero que sea una muy buena jornada. Pues yo dije, bueno, excelente, excelente porque veo y reconozco todo el esfuerzo de las empresas que han hecho posible esta iniciativa que por ahí escuché que es un modelo que aprendieron de Coatzacoalcos y que a mí me parece que lo han mejorado, porque el hecho de que colaboren diferentes empresas es muy importante. Más adelante lo voy a mencionar. Porque el principio de la evolución, del avance de la humanidad, se había creído durante muchos años que es a partir del más fuerte el que sobrevive, que fueron parte de las investigaciones de Darwin. Pero recientemente se ha retomado mucho lo que una antropóloga, Margaret Mead, dijo que no, que es la colaboración. Porque en una clase, ella dando una clase, un alumno le dijo, doctora, ¿qué es lo que hizo a los seres humanos, pues, tener civilizaciones? Y ella les rebotó la pregunta, a ver, ¿y ustedes qué piensan? Y pues unos decían, no, pues fueron las herramientas, no, pues fue la fuerza, no. Y resulta que en algún momento encontraron un fémur que había sido, a partir de una fractura, que había sido cuidado por otros seres humanos, por otras personas. A diferencia de los animales, que pues si pues un animal en la selva se fractura algo, pues se queda ahí y pues se lo comen otros y no sobrevive. Pero encontraron en la antropología ese hallazgo muy interesante y ella como antropóloga analiza que fue la colaboración, la ayuda hacia otros, lo que nos hizo ser lo que somos hoy en día. Entonces, y es algo a mí me parece que de pronto se pierde en la humanidad, la capacidad de colaborar con otras personas. Y sobre todo en un país como México y en general América Latina, tenemos muchísimos problemas para colaborar porque
tiene que ver cómo históricamente nos hemos ido conformado y cómo nos hemos hecho. Bueno, lo que yo les voy a compartir hoy tiene que ver con un poco de un riesgo que ha sido invisibilizado. Hablamos mucho de cuando nos dedicamos a la gestión integral de riesgos, que es, pues, es un tema que a mí de verdad me apasiona muchísimo, pues siempre pensamos en los huracanes, en los sismos, en las sequías y que sí, pues forman parte de toda la clasificación de los riesgos, pero pocas veces abordamos el riesgo antropogénico, que es algo que pues compartimos sobre todo como países latinoamericanos, y la salud mental es una pandemia silenciosa. Es una pandemia que se habla desde los especialistas de la salud mental, de las instituciones de salud, pero no siempre se aborda desde las corporaciones, desde las empresas, y es algo de lo que, un poco de lo que les voy a compartir como una invitación a pensar y a actuar en consecuencia. Bueno, ¿cómo es el proceso de las diapositivas? Les digo siguiente y ustedes le van dando. Listo. Bueno, un poco como para contextualizar, ya el licenciado Alejandro ya lo mencionaba en su excelente mensaje de apertura que nos motivó, nos despertó a todos y todas, que pues como muchos de ustedes saben, las empresas viven riesgos muy complejos, ¿sí? Todas las empresas en el mundo, no hay ninguna que se salve, desde las más grandes hasta las más pequeñas, se enfrentan a riesgos muy complejos justo con la disrupción. ¿Por qué digo disrupción? Porque la inteligencia artificial ha venido a revolucionar muchísimas cosas. Yo estoy segura que muchas de las cosas que ustedes hacen hoy con la IA les ha facilitado mucho, les ha optimizado tiempos, recursos, cosas que antes hacían asistentes, hoy te lo puede hacer un chatbot en segundos. Y eso va a generar, por un lado, genera avances en las empresas, pero por otro lado, una tremenda desigualdad, porque quienes no han tenido una movilidad social, quienes no han logrado alcanzar un nivel mucho más pues avanzado en posición, empleo, educación, pues obviamente va a generar un gran rezago de pobreza y desigualdad tremendo en todo el mundo. Y ni hablar del impacto ambiental que tiene la IA. Es decir, tiene beneficios, pero también tiene implicaciones que no estamos viendo, ¿sí? Y que se están comenzando a analizar todas las consideraciones éticas sociales que va a traer. En ese sentido, pues hay cambios a nivel económico, hay incertidumbre financiera en el mundo, crisis sociales, esto que yo les decía, hay también un desencanto. Esto no solo pasa en México, hay se le llama una fatiga post pandemia, porque pues como todos sabemos, la pandemia vino a cambiar muchas cosas y en ese sentido hay un cansancio se observa en la humanidad y eso, pues ahorita les voy a mostrar una cifra de la OMS, algunos datos, y el cambio climático, que es una realidad y que pues nadie es ajeno a eso. La que sigue. ¿Y qué nos dice en ese sentido la OMS? ¿Qué nos dice? Nos dice pues cifras alarmantes que a nivel mundial una de cada 5 personas en el trabajo puede padecer problemas de salud mental. Y algo que yo he visto en varios países, en ciudades y en empresas con gobiernos, nosotros trabajamos mucho con gobiernos locales, es algo que nos interesa muchísimo fortalecer y es muchas veces donde menos capacidades hay. Y encontramos que a veces, y ustedes lo saben muy bien que trabajan en empresas, que a veces pueden estar los recursos, pueden estar el interés, la voluntad, pero por un mal genio, un ego, un mal carácter, una cosa, puede trabar la colaboración con otra empresa o puede frenar un acuerdo. Es decir, los problemas de salud mental no es un elemento ajeno en una corporación, es parte transversal del desarrollo de una empresa y es sumamente importante poner atención y énfasis en eso. Otro punto importante que la globalización pues aumenta el estrés. Hay muchos niveles de estrés, muchísimos niveles de ansiedad en las personas porque, claro, hay que avanzar y las metas y la productividad y quienes pues están al frente de las corporaciones, de las empresas, lo saben, siempre lo urgente, siempre hay temas que son importantes, entonces esto genera también altos niveles de burnout, de cansancio laboral.
Y esto tiene costos. Esto no es como, ay, para que se sientan bien y estén felices. No, esto tiene un costo que, que pues se expresa en dinero. Y, por ejemplo, la OMS también dice que los Que los costos costos globales globales anuales de anuales de problemas de problemas de salud salud mental se mental se estiman estiman entre entre dos dos punto punto cinco cinco billones de billones de dólares dólares y que se espera que esta se cifra aumente aumente hasta hasta 6 6 billones de billones de dólares en dólares el en el 2030. 2030. Y de todos esos problemas de salud mental, pues la depresión lleva el primer lugar. La que sigue. La que sigue. Porque la depresión globalmente nos dice que más de 300 millones de personas de todas las edades padecen depresión. Y hay algo que a mí me parece muy importante. Las cifras nos muestran que cada vez niñas y niños van a la alza con este trastorno. Que si nosotros que somos pues ya mayores de 35 años para arriba los que estamos aquí, y tal vez hay gente más joven, seguramente Andrés es mucho más joven, pues nosotros crecimos con un aprendizaje análogo. Nos tocó pues jugar en la calle, nos tocó relacionarnos con las personas. Muchas de las niñas y niños que hoy en día viven en las ciudades tienen una manera de interactuar muy distinta. Por lo tanto, a nivel neurocerebral están teniendo limitantes importantísimas. Yo tengo alumnos jóvenes y me dicen, maestra, Maestra, yo yo no me no me puedo puedo concentrar, concentrar. no puedo leer este texto. No Puedo. puedo. Quiero hacerlo, pero no puedo. Porque desde muy pequeños han estado en contacto con dispositivos móviles a través de redes sociales y esto les ha generado una incapacidad de prestar atención en periodos largos. Entonces hay una sobreestimulación y por lo tanto tienen incapacidades de atención, ansiedad, estrés y eso los lleva a otras implicaciones. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que si esto sigue, ¿cómo va? Porque hemos normalizado. Y yo les quiero hacer una pregunta. Si en este momento viéramos entrar a un niño de 5 años aquí a la sala con una cerveza en la mano, tomándosela, pues todos, "Ah, digo, ¿qué hace ese niño con una cerveza, no? Nos espantaríamos. Pero si viéramos entrar al mismo niño con un iPad, nadie haría nada. Nadie se preguntaría qué está viendo. Pues ¿sabían ustedes que si no es cuidado el proceso de que el niño se relaciona con ese dispositivo móvil puede ser mucho más dañino que una cerveza? Ojo, no estoy diciendo que los niños tomen cerveza, pero estoy diciendo que hemos normalizado algo que no estamos analizando, el riesgo en su justa dimensión. La que sigue. Bueno, antes de eso, como ya sabemos, la que sigue, la anterior, perdón, perdona, que si se invierte en las empresas, en la salud mental, puede generar ahorros, porque pues seguramente todos ustedes han tenido experiencias de gente que se ausenta porque o está sentada y no da. Creo que todos hemos tenido esas experiencias, que estás pasando un momento de crisis muy duro, estás en la compu y no puedes más, no puedes redactar un párrafo, porque la salud mental te puede frenar todas tus capacidades. Hay que poner mucha atención en eso, en los empleados, en las personas que trabajan en las empresas. Ahora sí, la que sigue. Incluso en el 2023, el IMSS sacó unos datos muy interesantes a nivel nacional y nos dice que en México 3 de cada 10 personas han padecido algún trastorno mental a lo largo de su vida. Es decir, que de las 10 personas que están en una mesa, puede que 3 de ustedes de la mesa hayan sufrido algún trastorno mental. Pero lo más preocupante y ocupante es que más del 60% de las personas que lo padecen no reciben un tratamiento adecuado, porque México como América Latina, pues al tener tantas desigualdades y tantos contrastes, no todas las personas tienen acceso a un servicio de salud que les garantice una atención adecuada. La que sigue. Bien, hace unos días, unas semanas, salió un estudio súper interesante en Estados Unidos, en la Universidad de California. Hicieron un estudio longitudinal durante 3 años a casi 12.000 participantes. Estamos hablando de niñas y niños de entre 9 y 11 años de edad. Ya no es algo como que creemos, ya está probado a nivel científico. Incluso esto también lo dice Jonathan Haidt en uno de sus libros que se llama La sociedad ansiosa, que está probado ya el impacto que tiene el uso de las redes sociales en nuestros niños y niñas y adolescentes. ¿Qué implica esto? Que
Al utilizarlo, se encontró que el nivel de desesperanza, de depresión y de ansiedad aumentaron significativamente. Lo probaron científicos, midieron los efectos. ¿Qué significa esto? Que si esto avanza cuando estos niños de 9 a 11 años vayan creciendo y dirijan empresas o formen parte de un sistema laboral, si esto están viviendo de pequeños, ¿qué va a pasar con ellos dentro de 20 años? ¿Qué tipo de ciudadanos vamos a tener? Y el riesgo entonces, además de los huracanes, el riesgo serán las personas, porque no sabes qué va a pasar con ellos, cómo pueden reaccionar. Y lo hemos visto incluso en las noticias, cómo reaccionan los niños y las niñas que están en crisis, en riesgo. Tengo un grupo de jóvenes que están haciendo un proyecto muy interesante en un tutelar de menores, está ahí 65 menores infractores que han cometido pues diversos delitos y al hacer las entrevistas ellos hablan de la gran indiferencia que sienten cuando ellos han cometido estos delitos. Han entrevistado a chicos y chicas de 16 años que han asesinado a varias personas y no sienten nada, porque claro, tienen un contexto de desigualdad, de pobreza y a esto le sumamos una exorbitante uso de dispositivos móviles donde nada les asombra y hay una total indiferencia, ¿sí? Ojo, no estoy estigmatizando las redes sociales. Lo que tenemos que cuidar es cómo las usamos a favor de nosotros, de nuestros hijos, y cómo aprovechamos esa tecnología para avanzar en el desarrollo y el bienestar de las personas, que ese sería el objetivo esencial para construir una mayor resiliencia. La que sigue. Bueno, esto se los comenté, me parece, en el clama anterior. Ya han actualizado incluso las competencias globales que hoy en día se necesita el Foro Económico Mundial, ya ha puesto sobre la mesa qué competencias hay que trabajar para los próximos años. Esto es en lo que tendríamos que estar pensando para nosotros, para nuestros hijos. Desafortunadamente, nuestras escuelas públicas latinoamericanas, todavía muchas tienen un gran rezago en materia de innovación y desarrollo, a diferencia de otros países que han avanzado muchísimo en sus sistemas educativos. Em, el pensamiento analítico, la capacidad de innovación, el aprendizaje activo, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad. Justo en China, algo que posicionan muchísimo en las escuelas es la capacidad de crear, la capacidad de innovar a partir de los problemas reales, no de cosas que se ven solo en los libros, sino cosas de su día a día. Hace un año justamente tuve la oportunidad de conocer el modelo educativo de Finlandia y yo regresé, les decía a un grupo de maestros, regresé con un poquito de depresión porque vi escuelas públicas que tienen todas las condiciones para que los niños aprendan varios idiomas, para que los niños sean felices. Platicaba con los niños finlandeses y les, ¿cuántos idiomas hablas? Me dijo una chica de 12, habla 6 idiomas. Le dije, ¿cuántos libros has leído? Ya perdí la cuenta. ¿Eres feliz? Sí. ¿Qué haces cuando llegas a casa? Estoy con mis padres, hacemos deporte. Y yo pensaba, si eso es la normalidad en Helsinki, en Finlandia, si le hiciéramos esta pregunta a un chico de 12 años acá, en una comunidad, ¿qué nos diría? Porque hoy en día, de acuerdo con la prueba PISA, tenemos a niñas y niños que no saben comprender lo que leen, de 12 años. Yo tengo chicos en la universidad que les cuesta trabajo. Entonces hay un gran rezago que hay que trabajar. Liderazgo, influencia social. Hace unas semanas estaba con un grupo de 350 jóvenes y yo así súper motivada y le dije, ah, levante la mano quienes se sienten líderes, lideresas. Dos. Y súper jóvenes. ¿No se sienten con que la capacidad de liderazgo? Mm. Le haces esta pregunta a chicos en otro país y pues, avanzado. Porque es algo que no estimulamos en nuestras escuelas. Por el contrario, casi siempre apagamos, desdeñamos, hacemos de menos y por lo tanto tenemos a jóvenes que llegan a la universidad que no se sienten con la capacidad de emprender, de innovar y tienen miedo de hacer una MIPYME, tienen miedo de hacer un proyecto y son cosas que tenemos que trabajar.
Pero sobre todo, el Foro Económico Mundial ha puesto ahí la resiliencia, que es esa capacidad de tolerar el estrés. Incluso muchas empresas exitosas se han dado cuenta que de nada sirve generar tantos activos si no trabajan en las competencias blandas, las soft skills de sus empleados. Porque si ustedes trabajan en estas competencias blandas, obviamente van a tener mayores activos, mayores oportunidades de desarrollo de su empresa, porque el capital más importante es el capital humano, son las personas. Cuando ya no tengamos petróleo, gas, que espero que no, pero cuando ya no exista, nos van a quedar las personas. Y es el potencial esencial que hay que apoyar. China se dio cuenta hace muchos años que lo más importante que tenía eran sus personas. Y ha invertido muchísimo dinero en su educación, ciencia y tecnología. Y es algo que incluso ustedes pueden decir, bueno, pero es que eso depende de los gobiernos. Pero la responsabilidad social de las empresas también tiene una implicación en el modelo de la gobernanza colaborativa. La que sigue. Tiene que ver con esto. Están los gobiernos, está la sociedad civil, que hay que apoyar muchísimo. Y sé que ustedes como empresas lo hacen con sus programas de responsabilidad social. Es sumamente importante. Nosotros como PNUD apoyamos mucho a las organizaciones civiles porque son el brazo articulador, porque son las organizaciones civiles las que están ahí en las comunidades, las que están ahí haciendo, incidiendo, generando, educando, formando lo que las instituciones públicas no se dan abasto. Y aquí esta gente del IMSS lo sabe muy bien. No se dan abasto los hospitales para atender tanto problema de enfermedades porque hay que trabajar a nivel de prevención. Y eso, ojo, no es solo es un tema de los gobiernos, es un tema a nivel social. La academia, las universidades, que sería muy interesante que en un futuro el CLAM también se vinculara con las universidades públicas, privadas. Sé que escuché ahora que Tener Instanza tiene su propia universidad, pero es muy importante porque en las universidades es el capital de conocimiento y están ahí. Pero hay que invitarlos, hay que jalarlos. ¿De qué sirven tantas publicaciones y tanto conocimiento si eso a veces no se traduce en acciones? Y por lo tanto también, pues ese rol que tienen ustedes como empresas y corporaciones, porque generan activos, porque generan empleos, es muy importante para la gobernanza colaborativa. La que sigue. Y bueno, como todos sabemos, y ustedes muy bien lo saben, una empresa es socialmente responsable cuando, bueno, ofrece productos o servicios que corresponden a sus demandas de los usuarios, de las personas, de un territorio, sobre todo cuando también la ética impregna esas decisiones. Es muy importante. Y Japón tiene un gran avance muy interesante por la ética de las personas, porque ellos se toman muy presente el honor, el compromiso, la ética, la responsabilidad con sus empleados y con las personas, las relaciones con todos los trabajadores, que todas las personas se sientan partes, que sientan que son importantes. Yo conocí empresas muy exitosas que desde la persona que barre se siente parte, se siente importante hasta el de más alto nivel. Eso dice mucho de una empresa socialmente responsable. Muchas veces, y ojo, no estoy hablando de ninguna empresa aquí presente, hacen muy buenas cosas en las comunidades, pero a veces adentro, no siempre. Eso no pasa aquí, ustedes son impecables y son excelentes empresas, pero eso es muy importante, la congruencia que pueda existir en las empresas, el respeto al entorno y cómo se integra a esa comunidad de la que forma parte. Y cómo también eso se mide. Si no medimos el impacto socialmente responsable, ¿y cómo lo medimos? A través de las acciones y proyectos transformadores. La que sigue. Algunas claves para ir avanzando. No todo está perdido, no todo está mal. Hay claves importantes que han hecho varias empresas para fortalecer su resiliencia hacia el interior desde el riesgo psicosocial, que como ustedes saben en México está la NOM 035 y que es una norma oficial mexicana que busca que a nivel de riesgo psicosocial las y los empleados
pues puedan tener mejores condiciones laborales, no solo a nivel de ingreso, sino a nivel de su propio entorno, de sus condiciones laborales, de la comunicación con las y los empleados. Es muy, muy importante. Y tiene que ver con inteligencia emocional, empatía, el saber escuchar, el saber comprender. Las empresas más exitosas son aquellas que más escuchan a sus empleados y a sus usuarios. Nunca perder de vista es muy importante la capacidad de escuchar. A lo mejor ustedes me pueden decir, no, pero pues es que yo tengo mi jefe, pero abajo de ustedes hay personas y ustedes responden también a ciudadanía. Esa capacidad de poder escuchar es muy importante. Propósito y valores claros, empresas con causa, que vayan más allá del lucro. Sí, es muy importante que tengan eso que ya les decía, la coherencia entre el discurso y la acción, el liderazgo colaborativo. Eh, Hace unos años, unos líderes de unas empresas me decían, no, a nosotros nos va muy bien porque hemos avanzado y yo les decía, ¿y qué han hecho por las otras empresas que colaboran con ustedes? Y yo les decía, es que el éxito de la empresa es, además que a ustedes les vaya bien, es hacer que a otras les vaya bien. Ese es el verdadero éxito, es esa capacidad de transferir el éxito, los avances a quienes no tienen oportunidades de acceso. Es algo muy, muy importante de trabajar. La capacidad de agilizar cambios a las transformaciones, justo las empresas que se recuperaron más fuerte de la pandemia y que ahora con todos los cambios son aquellas que tienen un modelo flexible y se adaptan a todos los cambios. Pero ojo, las personas son las que hacen a las empresas. Las personas son los que hacen los puestos, no el puesto te hace. Yo conozco gente que me dice, no, es que cuando yo sea el gerente o la gerente, ya voy a... No, lo que tú hagas en donde estés, aunque solo tengas a una persona a tu cargo, tú haces el lugar. Y ustedes tienen que hacer grandes esos lugares, grandes, colaborativos, que puedan transferir, que puedan comunicar. Entonces, el lugar grande o pequeño en el que ustedes estén, ustedes pueden hacer muchísimo ahí. Y muchas veces lo que pasa es que la gente se acostumbra o se mimetiza con lo que sus superiores les dicen. Yo he conocido mucha gente con mucha capacidad de liderazgo, innovación, resiliencia, entonces llegan a trabajar a veces a una empresa y como ven que sus superiores no cumplen, no lo hacen, pues se transforman en eso y se apagan. Y hay mucha gente apagada. Y eso no solo se ve en las empresas, se ve en los gobiernos, se ve en las escuelas, se ve en la comunidad. Se mimetizan. Porque, ¿qué creen? Tenemos neuronas espejo. Cuando ustedes, por ejemplo, llegan al trabajo y llegan, tuvieron un mal día anterior, una mala noche y están pasando un problema, tenemos, y esto se ha descubierto en los últimos años, que nuestras neuronas espejo em, reflejan, comparten, y aunque no les digas nada, a la gente con la que tú hables y colabores se van a sentir como tú te sientes. Es decir, que si tenemos a un jefe, jefa, gerente que tiene serios problemas, se los va a compartir a sus empleados, aunque no les diga una palabra. Entonces, ojo, es muy importante cuidarnos desde una perspectiva psicosocial de ese riesgo que a veces no vemos y que a veces somos nosotros el riesgo, ¿sí? Que espero que no sea así, que ustedes sean lo que transforme ese riesgo. Y esa mentalidad de crecer, crecer pero con un crecimiento que sea sostenible y un crecimiento compartido, sobre todo pensando siempre en esas vulnerabilidades sociales, estructurales que hay que seguir trabajando muchísimo para reducirlas y en ese uso inteligente de la tecnología que es una grandísima, grandísima oportunidad. ¿La que sigue? La que sigue. Em, ¿Y qué pueden hacer? Entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿y qué hacemos para fortalecer la resiliencia en la salud mental de nuestras y nuestros empleados? Pues promover ese bienestar integral de las personas que forman parte de la empresa. Esto es un ejemplo. El reunirse, un desayuno en un evento es importante. Es decir, somos un grupo, somos un equipo. Es muy importante. Generar alianzas con impacto, impacto significativo, el modificar esos factores de riesgo en el trabajo, porque a veces tenemos factores estresores. Entonces tenemos que generar también nuestra capacidad de atender
tus problemas. A mí me impactó mucho, por ejemplo, hay un documental muy interesante que se los recomiendo muchísimo, que se llama Un crimen llamado educación, de Jürgen Klarik, que muestra cómo en Corea hay áreas muy grandes donde hay ataúdes, donde llevan a los adolescentes que se quieren suicidar. Entonces es una terapia aversiva. ¿Qué significa esto? Corea del Sur ha tenido un avance muy importante en ciencia, tecnología, innovación, economía, ha avanzado muchísimo. Pero ojo, también tiene implicaciones en la salud mental. Si hiciéramos una evaluación de riesgo psicosocial en las empresas, sería interesante ver cómo estamos, sobre todo para analizar el riesgo que tenemos. Desarrollar un clima organizacional que promueva la creatividad y el bienestar. ¿Cuántas veces les preguntamos a nuestros colaboradores, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y a veces esperamos al asesor especialista que viene de fuera cuando ya los locales pueden solucionar el problema. Tenemos que valorar también a las personas a las que tenemos al lado y a las que tenemos también debajo de nosotros. Facilitar el acceso a atención salud para empleados, quienes lo necesiten. Ser perceptivos, tener siempre esas antenas puestas para ver todo lo que está pasando y áreas de oportunidad. Y combatir el estigma no es un problema hablar de salud mental, no es para gente, se había creído que la gente que los atienden desde la salud mental es porque están locos, les dicen, no, hay que normalizar el hecho de que un empleado nos diga, no me siento bien, me siento deprimido. Son áreas de oportunidad para mejorar. La que sigue. Algunas experiencias de empresas, la que sigue. Algunas buenas prácticas, por ejemplo, en SAP, que es un corporativo muy interesante en Alemania que hace software, pues ellos han incluido, por ejemplo, a empleados con una discapacidad psicosocial, no solo como en México, que se ha avanzado en temas de discapacidad motriz, ya ellos incorporan también la discapacidad psicosocial. em, y tienen un programa muy interesante de líderes formados en salud mental para atender a sus empleados. Y el Foro Económico Mundial los ha reconocido por ser una empresa que tiene esas estrategias de resiliencia psicosocial. Bimbo, no sé si hay alguien de Bimbo acá, pues tenemos registros que a nivel nacional tienen un apoyo emocional, una línea 24/7 que atiende a personas, a sus empleados que tienen un problema de salud mental y tienen estrategias de conciliación vida-trabajo y una cultura centrada en el bienestar. Y seguramente otras empresas de las que están aquí tienen este tipo de estrategias. Microsoft también tiene a nivel global beneficios médicos que incluyen salud mental, tienen apps y tienen diversas herramientas tecnológicas para atender a sus empleados en materia de salud mental y programas de formación de empatía para líderes, ¿sí? Y por ejemplo, en Brasil, con Natura, también tienen espacios de escucha, meditación, relajación entre jornadas laborales para que las personas puedan tener mayores capacidades de tomar decisiones. De hecho, las personas más relajadas toman mejores decisiones. Cuando la gente está estresada, toma malas decisiones. Y se ha descubierto en los últimos años que las personas que escuchan su corazón, a ver, ¿quiénes de aquí escuchan, sienten su corazón? Pocas. Las personas que lo escuchan, se ha demostrado científicamente que toman mejores decisiones. De hecho, no sé si ustedes sabían que hicieron unos experimentos con el ajedrez y antes de hacer una mala jugada, el corazón latía más fuerte. Es decir, el corazón sabe lo que la mente todavía no se ha dado cuenta. ¿Qué significa esto? Que si pusiéramos más atención a temas relacionados con nuestro corazón, sentimientos y emociones, tendríamos mejores decisiones en nuestras empresas. Es muy importante y está probado a nivel científico. Bueno, de mi parte, esto sería todo. La que sigue, creo que ya no hay. Bueno, la última cosa que era lo que yo les decía al inicio y con esto comencé la conferencia, la que sigue. Bueno, ahí tienen a la antropóloga que les cité al inicio. Y la que sigue, dame otra más, dame otra más, dame otra más. Que en tiempos de crisis, de incertidumbre y de cambio como los que estamos viviendo, el primer signo
de una empresa civilizada y resiliente no es su capacidad, no es su rentabilidad solamente, sino la capacidad de cuidar de sus personas. Hablaba el licenciado Alejandro del legado. Es el legado más importante que ustedes van a dejar. Su legado no va a ser su cuenta bancaria, que a las de algunos están, depende, ¿no? El nivel de administración que tengan, sino la capacidad de dejar el legado, eso que dejan en las personas, que no es material. Y al hacer eso, al cuidarlo, cuidar esos equipos, pues no es un lujo, no es un aditivo, no es un adorno, es el nuevo indicador de evolución en las organizaciones del futuro. De mi parte, eso sería todo y muchísimas gracias. Gracias, doctora Quesadas. Si alguien tiene una pregunta para la doctora, por favor, vamos a acercarles los micrófonos. Doctora, buen día. Sí, yo tengo aquí una pregunta. Ahorita con el ejemplo que puso primero del niño que llega con el dispositivo electrónico, lo vemos normal, y después comenta que los jóvenes, un grupo de jóvenes, ya no tiene la capacidad para poder este, concentrarse y poder un documento poderlo interpretar. ¿Usted cree o considera que ahorita con el uso de la inteligencia artificial, que también se está ya de alguna manera normalizando para los trabajos, podemos comenzar a entrar a una etapa de deshumanización y esto pudiese agudizar los fenómenos antropogénicos, sobre todo en la parte de salud mental, en la parte psicosocial, psicoemocional, perdón? ¿Sí? Gracias. Sí, totalmente de acuerdo que una cosa puede implicar a la otra. No es que vaya directamente de que el uso excesivo genera autómatas y por lo tanto es una dimensión que hay que analizar a detalle y que me parece que no se está todavía analizando a detalle. No sé si ustedes recuerdan cuando hace varios años, cuando el cigarro era normalizado. Era normalizado. Incluso hubieron unas imágenes de un médico, estamos hablando hace muchos años, un médico con un cigarro, era una recomendación. Mi mamá me cuenta que el cigarro era un modo de estatus. Era visto como algo bueno. Luego se descubrió que el cigarro, bueno, tenía daños severos a la salud. ¿Quién no nos dice que mucho de lo que ahora está pasando con la IA lo estemos normalizando como, ah, ahí hay un estatus, pero no estamos viendo sus efectos? Entonces, sí es algo que nos tendría que hacer pensar y actuar. Y, por ejemplo, en Suecia, algo que están haciendo es que ya están prohibiendo los dispositivos móviles en la jornada escolar porque están regresando al juego. Es a través del juego como nosotros, nuestros cerebros crecieron. O sea, el cerebro se desarrolla a partir de la socialización y hablar con otras personas. No sé quiénes tienen hijas, hijos, pero los niños, la capacidad de plasticidad neuronal se modifica cuando se relaciona con otros. Entonces, si tenemos a un niño o una niña que está encerrado después de la escuela y que nosotros creemos que está seguro en su cuarto viendo un iPad, en un celular, en realidad le estamos haciendo un daño tremendo en su desarrollo psicosocial y eso va a tener efectos masivos que ya estamos viendo. No sé si quienes se relacionan con adolescentes, tienen hijos adolescentes, que los estás hablando y no hacen contacto visual. Hablan lo mínimo. No es que esté mal, no es que esté bien. Nos tiene que hacer pensar y actuar en qué implicará eso. Y tenemos que poner mucha atención en esos riesgos que son invisibles, porque creemos que él está bien ahí jugando en su celular, pero incluso se premian a los hijos. En vez de decir, bueno, juguemos, hablemos, hagamos, salgamos, aire, sol, eso es lo que están haciendo, porque en Europa ya se dieron cuenta que eso es un daño tremendo que está causando en la salud mental. Perdón si, si me amplié mucho, pero gracias, gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Felicidades, doctora Ana, un placer. Nosotros estamos aquí representando una universidad, la Universidad Antonio Caso. Lo que hemos escuchado es maravilloso, felicidades. Mi pregunta es, ¿cómo medimos o si nos puede compartir o si sabe de algún modelo de éxito en alguna otra institución o empresa
para poder medir el impacto de nuestros compañeros colaboradores en el tema de salud mental. ¿A qué me refiero? A que si un trabajador llega y nos dice, tengo conjuntivitis, tengo un problema de salud física, pues claro, va al seguro social, va por su incapacidad y se le atiende y se le suple. Pero le estaba yo comentando aquí a mi compañera que si nos llaman el lunes en la mañana, ¿no? O el viernes, cuando al día siguiente no hay clases y el lunes y martes hay puente de carnaval y dicen 10 personas que están deprimidas o que están ansiosas o que tienen mucho estrés y no van a ir a trabajar, ¿cómo logramos medir eso? Es un ejemplo. Y si tuviéramos algún ejemplo, porque justamente nuestras propuestas han sido, bueno, no podemos formar si no estamos formados bien por dentro. Entonces hay que cuidar mucho a los maestros, hay que cuidar mucho a las maestras en todas las secciones. Y estamos haciendo asesoría psicopedagógica y psicológica a los maestros, no nada más a los alumnos. Pero bueno, esta es mi pregunta. Ahora que usted que ha tenido la bendición de estar en muchos lugares que son exitosos sus modelos de educación, ¿qué nos podría recomendar a las escuelas para poder mejorar la calidad de vida de los maestros y que no se convierta tampoco en un tema de, como es difícil medir el impacto, cómo poder determinar si eso no es un problema o que amerite pues tanto ausentismo que a veces tenemos y que por supuesto nos pega imagínense un niño, ¿no? Niños chiquitos, no llegó la maestra, no llegó la maestra, no llegó la maestra. ¿Por qué? Es que está deprimida. Los papitos no están listos para ese tipo de respuestas aún. Muchas gracias. Gracias a ti y excelente trabajo que hacen dando asesoría psicopedagógica a las y los docentes. Es esencial trabajar con maestros. Tenemos justo en Tabasco un proyecto muy interesante de resiliencia escolar donde hemos capacitado a más de 1,700 maestros, directores de escuelas y de verdad lo que tú les das a los maestros, y ojo, esto es importante para los programas de responsabilidad social, que lleguen a a los maestros, directores de escuela, ellos necesitan muchísimo la formación en estos temas. Puntualmente respondiendo a tu pregunta, la misma NOM, para el caso de México, la NOM 035 de riesgo psicosocial tiene instrumentos ya validados a nivel de país que tú los puedes hacer aplicar en las empresas y tú puedes tener un semáforo de quiénes están en mayor riesgo. Entonces, lo que se puede hacer es, se analizan a los perfiles de mayor riesgo, entonces sabes quiénes son más susceptibles a tener faltas, a tener problemas. Entonces, ya no es que alguien te invente y diga que el día siguiente el carnaval, que se siente mal, pues tú ya tienes monitoreado, un sistema de monitoreo del riesgo, así como monitoreamos otros riesgos de ductos y todo esto, se puede hacer una matriz de monitoreo de indicadores en las personas y generar a través de las áreas de recursos humanos y de atención psicológica especialistas que también tienen baterías y escalas para medir y probar esto. Porque claro, también hay muchos casos que la gente abusa y ya resulta que toda la gente está deprimida y nadie puede, y nadie puede ir al trabajo. Y no sé si fue otra cosa más. Y bueno, creo que ya, para no extendernos, porque sé que hay más participaciones de otros ponentes. Sí. ¿Alguien más? Adelante. Gracias, doctora. Si bien es cierto que la norma 035 has hecho referencia, es algo que se debe implementar en todas las empresas y que está bastante bien estructurada, ¿qué otros desafíos puede encontrar una empresa que se decida trabajar en la mejora de la salud mental de sus colaboradores? Como desafíos, además de la aplicación de la NOM. Sí, aparte. Bueno, lo que pasa es que el principal desafío de la NOM es que no siempre hay voluntad para llevar a la práctica las estrategias de mitigación. O sea, la NOM lo que te hace es que con los instrumentos tú identificas el riesgo y muchas empresas en México se quedan en la identificación del riesgo. Y dicen, tenemos a este porcentaje de empleados que tienen... Y el gran desafío es que no pasan del diagnóstico a la solución. Y las estrategias que a veces se recomiendan es como no sé, son mínimas, son paliativos para problemas estructurales, porque muchas veces estos empleados, por más que tú les des mejores condiciones en la empresa, el empleado o la empleada a veces tiene problemas de casa que son muy grandes y que a veces ya la capacidad de la propia empresa ya no puede atender. Y lo vemos incluso en las escuelas, que te llega el niño o la niña que su papá lo golpea, que tienen problemas económicos y tú, por más que tú en la escuela le des las mejores condiciones, el niño tiene grandes riesgos. Y en ese sentido, es una invitación también yo les decía hace rato, ir formando a organizaciones civiles, a líderes emergentes, para que
hacer que la prevención se vuelva una cultura, pero en nuestras comunidades, para anticiparse a que pues lleguemos a estos niveles tan altos de riesgo. Eso sería mi respuesta. No sé si hay alguien más, creo que ya. Ah, sí, sí. Hola. Bueno, yo más que una pregunta, agradecerte por tu ponencia, doctora. La verdad que a mí este tema me apasiona. No soy psicóloga, pero soy ingeniera, pero es un tema que creo que en definitiva, tanto en el ámbito personal como dentro de las organizaciones es fundamental, ¿no? Definitivamente promover más espacios para difundir este tipo de temas creo que es muy importante porque una persona sana, una con salud mental sana, pues somos seres humanos más felices y al ser seres humanos más felices también hay familias más armónicas y con familias más armónicas también tenemos centros industriales más productivos, más colaboradores, más eficientes. Gracias definitivamente por esta charla. Creo que tenemos que seguir trabajando mucho en ello porque coincido que somos nosotros los seres humanos los más importantes dentro de las organizaciones y muchas veces nos concentramos en los riesgos externos, canalizamos toda nuestra atención en los riesgos externos y nos olvidamos muchas veces o dejamos a un lado los riesgos internos, que esos riesgos internos mueven las organizaciones, porque como bien decías, una, una mente agitada no permite tomar buenas decisiones, ni en condiciones normales, y menos en una condición de riesgo. Así que bueno, muchísimas gracias, me encantó. Antes de finalizar, les recomiendo un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard, que seguramente lo han visto en redes sociales, que actualmente coordina el profesor Robert Waldinger, que es el estudio más largo que han hecho sobre felicidad. Entonces, han seguido a personas durante muchos años su vida y han hecho entrevistas a expremios Nobel, líderes de grandes corporaciones y han hecho un estudio súper interesante. Conclusiones muy puntuales, algunas, porque el estudio es largo, les invito a que lo lean. La primera, que las personas más felices son las personas que hicieron en su vida lo que les generó bienestar a ellos, pero también para sus familias. Esto es un hallazgo muy importante porque se ha creído durante muchos años que el éxito es alcanzar como un estatus económico, grados. No, no, en el estudio encontraron que la gente más feliz fue la gente que pudo estar más tiempo con su familia. Se arrepentían, incluso entrevistaron a gente en su lecho de muerte y les preguntaban, "Ay, ¿de qué te arrepientes? De no haber estado con mis hijos." En las mujeres, de haber hecho más lo que yo quería por mí misma y no lo que me imponía la sociedad, de haber hecho más cosas que me gustaran, cosas que hacían crecer mis talentos. Entonces, es un estudio hermoso que nos habla que la gente más feliz incluso es la gente que no se siente sola. Y muchas veces la humanidad se siente muy sola. Entonces, les invito a que lo lean. Es un estudio de la Universidad de Harvard sobre felicidad. Hay un TED incluso para que ahí ya se ahorren toda la lectura del estudio, pero bueno, es recomendable para también nosotros, como tú decías, nuestra propia salud mental. Ahora sí ya me Sí, callo. yo quisiera nada más aportar algo. Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, hay un concepto que el líder, vamos a decir, los líderes del grupo que nos creó a nosotros, le llaman divisa social. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, la divisa social, o sea, la rentabilidad, es si se invierte la divisa en el ser humano, en el capital humano, el verdadero, en el trabajador, en su familia y en la comunidad, entonces el inversionista puede invertir con mucha seguridad de que llega y tiene que invertir en una divisa social a comunidades sanas, educadas e integradas. Entonces ahí se invierte. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos la última tecnología global a nivel mundial en fabricación de tubería de acero y la industria automotriz. Yo puedo tener la maquinaria más actualizada tecnológicamente
Pero si la persona que lo va a operar no está motivada, no se siente productiva porque está preocupada por su familia, por la comunidad que lo rodea, y si la empresa invierte en todo ese entorno de él, entonces voy a tener frente a la máquina a una persona altamente productiva, contenta, tranquila, porque la empresa se preocupó por su familia, con programas efectivos. No estoy hablando más preocupado, estoy preocupado por la familia del trabajador. No, ¿qué haces? ¿Qué programas tienes para que la familia del trabajador, la educación, las becas, etcétera, etcétera, y la comunidad estén eh, a tono con lo que tú quieres invertir? Entonces, por eso llaman la divisa social? Es decir, ¿qué invierto? Eso que yo invierto en ese capital humano, en la familia y en la comunidad, se me va a revertir favorablemente a ser una empresa altamente productiva. Si lo vemos desde el punto de vista económico, al final. Yo creo que tú debiste haber empezado tus maestrías a los 10 años de edad, porque como tienes hasta el doctor, estás muy joven, te felicito. La verdad es que yo creo que ha sido de las mejores experiencias que hemos tenido en los encuentros, y lo digo también como grupo empresarial. El comentario que he escuchado, y varios me han comentado, Tony Camerino, que se acaba de irse, el director general del ALA, te agradecemos mucho, es muy nutritivo esto, porque al final estamos hablando del ser humano, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y tenemos un detallito. A ver, Andrea, para entregarte, sí, ya sé, que son 3 detallitos. Agradecemos a la doctora Ana Luisa Quesadas por su presencia y el licenciado Gerardo Cárdenas le va a entregar un obsequio institucional por parte de este encuentro. Bueno, primero es una obra de arte hecha en papel AT, y además cada uno, como vas a seguir viniendo cuando te entreguemos otro, vas a ver que es diferente, porque cada uno es hecho a mano, entonces es diferente. Y atrás está la explicación. Como tú dominas el perfecto inglés, entonces está en inglés y en español. En finlandés todavía no, pero ya. Este es una obra de arte en papel a mano. Este es un alebrije hecho en Oaxaca, que lo vas a tener que armar. Puede ser un dragón, puede ser un tigre, es un alebrije, una cosa mexicana, todo esto mexicano. Y un humilde reconocimiento, Ana Luisa, a tu participación en verdaderamente impactante. Entonces no va a ser la última. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a